Mírame a mí. Subestimado desde el principio. Nunca pensarías que soy un amo del universo, ¿verdad? Toda manipulación realmente eficaz parte de una regla de oro. La otra persona nunca debe sentir que está siendo manipulada. Debe creer que cada decisión nace únicamente de su propia voluntad. El método que utiliza John Milton en El abogado del diablo sigue un patrón muy claro. Primero, identifica el deseo que domina a la persona. A partir de ahí, le presenta una oportunidad diseñada para alimentar ese deseo. Cada vez que la acepta, obtiene una recompensa que refuerza su comportamiento. Después, Milton elimina poco a poco aquello que podría hacerla retroceder, utilizando su propia ambición para llevarla cada vez más lejos, hasta que llega el momento en que ya no necesita convencerla de nada, porque es la propia persona quien empieza a tomar las decisiones por iniciativa propia. Y ahí está la verdadera victoria del manipulador, poder decir con total tranquilidad que nunca obligó a nadie y que todas las decisiones fueron tomadas libremente. Yo solo monto el escenario, tú aportas la actuación. Lo brillante de esta historia es que Milton revela las reglas de su manipulación desde mucho antes de ponerlas en práctica, cuando le dice a Kevin que nunca deje que lo vean llegar y que siempre permanezca pequeño e inocuo. No solo le está dando un consejo, le está describiendo la forma en que él mismo opera. Solo al final, cuando Milton deja de ocultar quién es realmente, comprendemos que esas palabras eran la confesión de todo su método. Es entonces cuando la película nos obliga a reinterpretar cada conversación, cada oportunidad y cada aparente coincidencia, revelando que el plan siempre estuvo a la vista, pero nunca supimos reconocerlo. Fue buena racha, Kev. Pero tenía que terminar algún día. Nadie las gana todas. Fue buena racha. Tenía que terminar algún día. Nadie las gana todas. Y es precisamente al volver al inicio cuando los pequeños detalles empiezan a cobrar un significado completamente distinto. Ya no parece el comentario casual de un reportero. Ahora entendemos que es la primera prueba de Milton antes de acercarse a Kevin. Lo que realmente quería era descubrir cuál era el deseo que gobernaba a Kevin. Por eso dirige el comentario justo hacia el punto más vulnerable de su personalidad. Milton sabe que un manipulador no puede controlar a alguien sin antes comprender que es aquello que más desea. La prueba era sencilla. Si Kevin aceptaba perder el caso al descubrir que el profesor Gettys era culpable, significaba que aún existía un límite que no estaba dispuesto a cruzar. Pero si aún sabiendo la verdad continuaba con la defensa para conservar su récord perfecto, entonces Milton habría encontrado exactamente lo que buscaba. Y eso es precisamente lo que ocurre. Kevin decide sacrificar su ética para seguir siendo el abogado que nunca ha perdido. Con esa decisión, Milton obtiene la respuesta que buscaba. Ahora sabe qué es lo que mueve a Kevin y puede dar el siguiente paso: ofrecerle oportunidades diseñadas para alimentar ese deseo. Lo primero que hace no es ofrecerle un empleo, es mucho más inteligente que eso. A través de Lemon Heat, Milton le da a Kevin la oportunidad de participar en un caso de gran importancia. Le hacen saber que conocen su reputación, que llevan tiempo siguiendo su trabajo y que confían en su talento para escoger el jurado. Cuando Kevin consigue que el cliente sea declarado inocente, ese éxito no solo refuerza su confianza, también confirma la imagen que tiene de sí mismo, la del abogado que nunca pierde. Pero hay un detalle que solo cobra sentido cuando entendemos el método de Milton. A primera vista, parece que Kevin consigue entrar al buffet gracias a esa victoria, como si la elección del jurado hubiera sido la prueba definitiva para decidir si merecía un lugar en Chadwick and Waters. Sin embargo, al mirar la historia completa, la escena puede interpretarse de otra manera. Milton ya había decidido que quería a Kevin mucho antes. La verdadera prueba no era para escoger al candidato, sino para que el candidato creyera que se había ganado el puesto. Es una diferencia fundamental. Al permitir que Kevin demostrara su talento antes de hacerle la oferta, consigue que todo parezca una consecuencia natural de su propio mérito. Kevin nunca siente que fue elegido de antemano. Está convencido de que llegó hasta allí gracias a sus propias capacidades. Y esa ilusión es indispensable para que la manipulación funcione. Detrás de ti. Solo entonces aparece Milton y desde el primer momento hace algo que repetirá durante toda la película. Elogia absolutamente todo lo que Kevin hace. Elogia su trayectoria, elogia su récord de victorias, elogia su actuación en el caso Gettys, elogia su talento. Incluso cuando Kevin confiesa que estuvo dispuesto a cruzar ciertos límites para obtener ventaja en los juicios, no lo juzga. Al contrario, reacciona con admiración, porque todo aquello confirma que tiene delante al hombre que estaba buscando. Cada elogio cumple una función muy concreta: fortalecer la identidad que Kevin ya tiene de sí mismo.
Después, Milton deja de hablar del pasado y dirige su atención hacia el futuro. Lo lleva a contemplar Manhattan desde lo alto del edificio y le muestra un mundo lleno de posibilidades. No necesita venderle riqueza ni prestigio, basta con hacerle sentir que ese es el escenario donde un abogado como él debería estar. Y entonces ocurre algo. La oferta todavía no existe, pero Kevin ya empieza a perseguirla. Es él quien pregunta si están negociando, es él quien quiere saber si hay un puesto para él. Incluso es él quien termina llevando la conversación hacia el dinero. Milton apenas tiene que responder, porque la tentación ya está haciendo efecto. Ese es el segundo paso de su método, no imponer un camino, sino construir una oportunidad tan perfectamente adaptada al deseo de la otra persona que sea ella misma quien quiera alcanzarla. Kevin cree que está eligiendo libremente y precisamente por eso la manipulación funciona. Esa es la parte fácil. Entonces procede a recompensar cada decisión para reforzar ese comportamiento. El caso Moyes marca un punto de inflexión en la transformación de Kevin. A pesar de sospechar que su cliente podría ser culpable, decide seguir adelante y consigue otra absolución. Para Milton, esa victoria no solo confirma el talento de Kevin, sino también su disposición de anteponer el éxito a su conciencia. La recompensa llega de inmediato. Esa misma noche, Milton le confía el caso de Alexander Cullen, un poderoso multimillonario de Nueva York acusado de asesinar a su esposa, a su hijastro y a una empleada doméstica. No es simplemente otro juicio, es un caso de mayor prestigio, influencia y exposición pública. Los reporteros comienzan a seguir cada uno de sus movimientos, su nombre adquiere cada vez más reconocimiento. Así, Milton refuerza exactamente el comportamiento que quiere consolidar. Cada vez que Kevin elige la ambición por encima de su conciencia, recibe una recompensa todavía mayor. Quiero a Kevin en este caso. Pero mientras recompensa cada decisión de Kevin, Milton pone en marcha el siguiente paso de su manipulación: eliminar poco a poco aquello que podría hacerlo retroceder. Una vez que Kevin acepta la tentación, Milton ya no necesita convencerlo de seguir avanzando. Ahora debe eliminar lo único que todavía puede hacerlo volver atrás. Y ese vínculo es Mary Ann. Ella representa la conciencia emocional de Kevin. Es la única que percibe que algo no está bien en el buffet y la única que le pide repetidamente que renuncie y regrese a casa. Pero Milton nunca intenta separarlos de forma directa. En lugar de eso, convierte el propio éxito de Kevin en la causa de su distanciamiento. Mientras Kevin queda absorbido por casos cada vez más importantes, Mary Ann permanece sola, aislada y cada vez más vulnerable. Las visiones, las pesadillas y los ataques demoníacos aceleran su deterioro, pero lo verdaderamente importante es la reacción de Kevin. Cada vez que Mary Ann intenta contar lo que está viviendo, Kevin tiene una explicación racional. Está demasiado concentrado en ganar sus casos como para escucharla. Y cuando ella le suplica que regresen a Florida, Kevin vuelve a elegir su trabajo. Ahí es cuando Milton utiliza su propia ambición para llevarlo cada vez más lejos. Después de recompensar cada paso que da Kevin y eliminar todo aquello que podía hacerlo retroceder, Milton deja de empujarlo. Ya no hace falta. Basta con poner una decisión frente a él para que sea su propia vanidad la que haga el resto. La elección sigue pareciendo completamente libre, pero Kevin ya no es capaz de imaginar un camino distinto al éxito. Mary Ann está completamente destruida, las visiones son cada vez más intensas, su salud mental se deteriora y necesita que Kevin permanezca a su lado. En ese momento, Milton le ofrece la posibilidad de abandonar el caso, le asegura que el buffet lo entenderá y que otro abogado puede reemplazarlo mientras cuida de su esposa. Pero Kevin rechaza la oferta, confiesa que, si abandona el juicio, terminará culpando a Mary Ann por haberle arrebatado la oportunidad más importante de su carrera. Ese momento revela hasta dónde ha llegado la manipulación. Milton ya no necesita enfrentar a Kevin con su conciencia ni convencerlo de seguir adelante. Basta con ofrecerle una elección. Es la propia ambición de Kevin la que termina tomando la decisión por él. No quiero estar resentido con ella, es un caso ganado. No tengo objeciones. El caso Cullen demuestra que el método de Milton ya ha dado resultado. Mientras prepara la defensa, Kevin descubre que Melissa Black está mintiendo y comprende que Alexander Cullen es culpable. Convencido de que ha sido engañado, busca a Milton esperando que le diga qué hacer. Pero Milton hace exactamente lo contrario. Le dice que siga su instinto, que respaldará cualquier decisión que tome, incluso le plantea la posibilidad de abandonar el caso y perder. Y ahí es donde su manipulación alcanza el punto más alto, no porque convence a Kevin de continuar, sino porque convierte su propia ambición en el motor de la decisión. Milton no necesita obligarlo, le basta con ofrecerle una derrota que sabe que Kevin ya es incapaz de aceptar. Tal vez sea hora de que pierdas.
Llega el juicio. Por un instante, Kevin parece incapaz de hablar. Mira a Colin, mira al jurado, mira al juez. Finalmente dirige la vista hacia Milton y Milton permanece completamente inmóvil. El silencio se apodera de la sala mientras el juez vuelve a pedirle que presente su caso. Kevin respira hondo, se acerca al micrófono y, tras unos segundos de duda, rompe el silencio. Solicito a Melissa Black. Kevin acaba de elegir por iniciativa propia exactamente el camino que Milton había preparado para él desde el principio. Después de haber ganado el juicio, Kevin decide internar a Mary Ann porque llega a creer que ha sufrido un colapso mental y que necesita atención psiquiátrica urgente. Sin embargo, su estado continúa deteriorándose hasta que, durante una visita al hospital, convencida de que los demonios la rodean, se suicida frente a él. Devastado por su muerte y por todo lo ocurrido, Kevin busca respuestas. Es entonces cuando descubre que John Milton es en realidad su padre. Al enfrentarlo, Milton revela el verdadero alcance de su método. Nunca necesitó controlar a Kevin, le bastó con crear las circunstancias adecuadas para que cada decisión pareciera completamente suya. Lleno de rabia, Kevin lo acusa de haber destruido su vida, de haber manipulado a Mary Ann y de ser responsable de todas las tragedias que ocurrieron. Pero entonces Milton confirma en qué consiste la verdadera victoria de un manipulador. ¿Me culpas por lo de Mary Ann? Pero no soy titiritero, Kevin. Yo no hago que sucedan las cosas. No funciona así. Milton nunca afirma que Kevin sea inocente, tampoco niega haberlo manipulado. Lo que sostiene es que jamás necesitó obligarlo. En cada momento decisivo, Kevin tuvo una alternativa. Pudo abandonar el caso Gettys, pudo rechazar la oferta del buffet, pudo renunciar al caso Colin cuando descubrió que la coartada era falsa y pudo escuchar a Mary Ann cuando le rogó regresar a Florida. Pero una y otra vez eligió el camino que alimentaba su ambición. Esa es la parte más inquietante de su método de manipulación. Milton no implanta deseos nuevos, explota los que ya existen, no obliga a Kevin a convertirse en otra persona, lo lleva paso a paso a convertirse en la versión más extrema de sí mismo. Después de llevar a Kevin hasta ese punto, Milton ya no tiene nada más que ocultar. Finalmente, revela cuál era el verdadero propósito de todo lo que había hecho. Pero incluso en ese momento, Milton tiene un límite. No puede decidir por Kevin. Puede preparar el escenario, ofrecer la tentación e influir en sus decisiones, pero nunca reemplazar su libre albedrío. Si quiere que su plan se cumpla, necesita que sea Kevin quien dé el último paso por voluntad propia. Por eso vuelve a colocar frente a él una última decisión. Y es precisamente ahí donde ocurre lo inesperado. Kevin parece dispuesto a seguir el camino que Milton había preparado para él. Sin embargo, en el último instante, toma una decisión completamente distinta. En lugar de continuar, dirige el arma contra sí mismo y aprieta el gatillo. Es la primera vez en toda la historia que utiliza su libre albedrío para renunciar a aquello que había guiado todas sus decisiones, ganar a cualquier precio. Sin embargo, la historia aún no ha terminado. Después de dispararse, Kevin despierta nuevamente en el primer juicio de la película, como si hubiera recibido una segunda oportunidad para elegir. Esta vez, consciente de todo lo ocurrido, renuncia a defender a Gettys sabiendo que es culpable y que esa decisión puede costarle su carrera. Pero entonces vuelve a aparecer Milton, una vez más bajo la apariencia del periodista con el que todo había comenzado. Solo que ahora ya no intenta convertir a Kevin en el abogado que nunca pierde, ahora sabe que ese deseo ha desaparecido. Así que encuentra otro. En lugar de ofrecerle una carrera brillante, le ofrece una nueva forma de reconocimiento. Convertirse en el hombre que renunció a todo por hacer lo correcto. Un héroe admirado por todos. Kevin duda por un instante y acepta la entrevista. Milton sonríe, demostrando así que solo necesita volver al primer paso de su método, encontrar aquello que guía las decisiones de Kevin. Antes era su ambición por convertirse en el abogado que nunca perdía, ahora es la necesidad de ser admirado por haber hecho lo correcto. El deseo cambió, el método no. Entonces, Milton mira directamente a la cámara y pronuncia la última frase de la película. Vanidad. Definitivamente mi pecado favorito. Y con ella entendemos por qué el método de Milton resulta tan eficaz. Porque cuando un deseo deja de servir, simplemente encuentra otro. Cuando una tentación deja de funcionar, crea una nueva. Mientras exista un deseo capaz de gobernar nuestras decisiones, el ciclo siempre podrá empezar de nuevo. Ese es el verdadero poder de su manipulación. No depende de un deseo en particular, sino de la existencia de un deseo. Puede cambiar la ambición por la vanidad, el dinero por el reconocimiento o
o el poder por la necesidad de ser admirado. El objetivo cambia, el método permanece intacto. Y quizá esa sea la idea más inquietante de toda la película. El verdadero peligro nunca fue John Milton. El verdadero peligro es creer que somos completamente dueños de nuestras decisiones sin detenernos a pensar que deseo las está guiando. Si este análisis te gustó y quieres seguir viendo este tipo de contenido, te invito a suscribirte. Aquí analizamos personajes y películas para descubrir aquello que muchas veces pasa desapercibido, porque las historias no terminan cuando acaba la película, continúan cada vez que decidimos mirar más allá de lo que vemos.